Di già luna pa già vierne, di 6 pa 7 di mainta, Bon dia con Jesus, presenta pa Pastor Ivan. La ca poder di oración tabo desayuno, la ca poder di oración fortificabo il lantabo spiritu. Bon dia con Jesus. Pastor Ivan ta invitavo di 6 pa 7 di mainta através di Voz di Moneiro, 94.7 FM. Buen día, Morro, buen día, mi amigo Nan. Iglesia ta celebra fiesta de apóstol Bartolomé of Natael. Así na tradición de iglesia ta conserva y cu Jesús mes ta llamé papia dije como un israelita de quien no tiene malicia, engaño, un ser íntegro. Él llega cerca a Jesús dan quien hay trabajo misionero de Felipe. Es un cutabata compartir con él su cultura de Galilea. Y era ser incorporada en el grupo de 12 apóstoles de Jesús. Ahora también de la fiesta de San Bartolomé no está ya jueves vocacional. Van reza pedir Señor para intercesión de San Bartolomeo. Para tu vocación sacerdotal, religioso y misionero. Na nombre de Tata y de yo y de Espíritu Santo. Tata Santo, nos está agradecido para vida y trabajo de cada sacerdote, religioso y misionero del mundo entero. Llenan de bienestar, sabiduría y celo misionero. Libranan de tur sorto de tentación, panan no hace contrario a vos deseo y cumple sina como santa voluntad, oh Señor. Proteja y sigue asistir nos Papa Francisco, cada obispo, Ronmundo y de manera especial nos mes obispo Luis Antonio Seco, junto con cada sacerdote religioso y laico en consagrar de nos diócesis de Wilhelmstad. Manda para nos, oh Señor, vocación sacerdotal, religioso y misionero. Bendiciona, oh Señor, cada uno de nos familia nan, y escoge for the may dinan, minister nan, para el altar. Señor, nos está alabado, nos está glorificado. Y me te invitado, amigo mío, mi hermano, y piensa arriba, un sacerdote, o sacerdote que conocí, en silencio, reza panan, un rato. Pide, Señor Dios, bendición para vos sacerdote, para el ministro de altar, que consagrar y que está consagrar su vida, y poner en servicio de su comunidad. También, trecebo delante, el sacerdote nan, que porta, pues no está conocer. Y presenta, reza, Señor, y pide para cada sacerdote. También es un an que vos no conoce. Llama a Dios Danki Panan. Cada uno y panan vida, para el ministerio. Reza también para Señor restaurar, renovar nuestras diócesis. Dícele, Señor, manda arriba nos, Espíritu Santo, de santidad y conversión. Dúnanos vocación al sacerdotal, religioso y misionero. Dúnanos el celo, deseo, el fervor, para nos visitar presente del Santísimo Sacramento de altar. Dúnanos espíritu de contemplación, para nos contemplamos presente de Santa Eucaristía. Tata Santo nos que llamado Danki, nos está glorificado.
Bendicionar tur están cuahue tajas una más de vida, mi Señor Jesús. Nabo nos que duna tur honor y gloria, agüe y semper. Gloria na tata, inayu, in Espíritu Santo, manera tabata comienzamento, ta awor y tapa semper, dentur siglo di siglo, nan. Amén. Tristeza y problema, nunca me importa a paz. Dura amigo, halaga mi abandona mi. Pero ahora turcos mi Cristo de mi alma y de mi ser. Este camino es vida y es verdad. Él la salva y dura mi vida eterno. Y ahora turcos mi atraja mi plan pa mi vida y me aviva un vida bashi, pero un día me avisa, ay Dios, ayúdame. Y ahora turcos mi Cristo de mi alma y de mi ser. Este camino es vida y Él la salva y dura mi vida eterno. Y ahora turcos mi Cristo de mi alma y de mi ser. Este camino es vida y es verdad. Él la salva y dura mi vida eterno. Y ahora turcos si ahora turcos mi Promé lectura. Introdução. Por meio de visão, o autor de book de Revelação
aduna-nos ideia que sorto de alegria tawara-nos na Jerusalém novo, den cas paternal, basta se nos queda fiel na elamchi kuta sacrificar sua vida para nós. Primeira leitura está for de book de Revelação, capítulo 21, versículo 9 teku 14. Undi esete angelang kutawata ting esete skalchinang yenaku esete de lastat plaganang abing bisami. Bini mitabay mostrabo en novia de elamchi. Pa medio de Espírito de Deus, ela ribami riba cero grande e alto e a mostrar-me esvidade barra for de cielo, for de cerca Deus. Brilhando de Deus, sua glória, etawata lombra, maneira pedra mais precioso, transparente, maneira cristal. Rondou de esvidade, tawata tem muralha grande e alto, cujas duas portas. Na cada porta, tawata tem ángel para. Riba e porta nang tawata ting number de ejes dos tribunang de Israel escrevi. Tawatin 3 porta na banda Oost, 3 na banda Norte, 3 na banda Zuid e 3 na banda West. Muralha de esvidade tawata riba jes dos pedra de fundeixe grande, riba qua number de ejes dos apostolang de elamchi tawata escrevi. Palabra de Dios, nos está alabado, Señor. Nos promete lectura hacer tomar for the book de Apocalipsis of Revelation. Es un de las book que nos topa con den Bible. For the capítulo 21, versos 9 de Q14. Mi que poco, tres adelante, lo cual lectura, cantidad de símbolo, nan que explicanos. Lectura, toma for the book de Revelación o Apocalipsis, muéstranos una simbología que nos llama de diferentes conceptos. Esta parte arriba, esposa de Elamchi, arriba es ciudad santo, Jerusalén, barranca precioso o piedra precioso, 12 apóstoles, asina, en lo cual el texto está 13 nos delante, está un mensaje concreto, es que muéstranos Dios su plan de salvación. No se llame designio de Dios, su propósito, el propósito que Dios tiene y para nos por mirar, disfrutar de patria celestial, cielo. Manera San Pablo está avisándonos, en especial en la comunidad de Filipo, nos está ciudadano de cielo, camina, nos está guarda un Salvador, no Señor Jesucristo, cuboso por lese y meditar y valle, Filipenses capítulo 3, versos 20. Van un tiki atrás para nos comprender de qué se trata. Testamento vio, está mostrándonos cuidado y delicadeza de Dios para con su pueblo. Cuta Dios su propiedad. Está ahí, Dios está mire y trate con compasión y misericordia. Pueblo está experiencia Dios su presencia a pesar de sorto de situación que nan a pasa y nan está pasando a ver. Nos por esa Éxodo capítulo 3 versos 7. Ma mira e opresión de mi pueblo
ma escucha, nan súplica nan, imita conocer, nan sufrimiento nan. Se trata de un pueblo perseguido, un pueblo que está peregrina buscando nantera. E patria que nanta busca, ta Dios mes, no lo olvida. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Ma jiba bozo riba alanan de águila y me atrece bozo cerca a mí. El pueblo aquí tiene un futuro concreto. Ta Dios mes que está conducido nan na un meta concreto que está Dios su reino. El pueblo aquí tiene como fundeshi el 10.2 apóstol nan. Y ta trata de Dios su pueblo. Dios su pueblo santo. Y nan ta camna vai na Jerusalén celestial. No te trata de un templo físico. No. Esta papia está referida a un templo espiritual, vivo. El templo aquí está Dios mes y el amchi. Cuando está escucha por la lectura de Apocalipsis, está trata de un destino, un camino. Para cual todo cristiano que busca el Padre Celestial, mester pasa. Se trata de una relación de intimidad, fruta de un encuentro personal con Dios. De en casa de mi tata, Jesús llega de vísanos, tin hopi viva. No está peregrinar te alcanzar el patria celestial. Y el peregrino, que el texto está trayendo delante agua, el peregrino que tuviera piedra preciosa de el templo aquí, que está Dios mes. Que ven, nos como creyente, nos como peregrino, nos como gente de fe, buscando y acercando Dios su derecha, nos denye tuviera el piedra tan precioso para nos adornar con nos manera de estar Dios su templo. Sí, está nos, está adornar, nos está piedra precioso. Y está nos, que está así valioso, el templo aquí, pastora, nan ta logra alcanzar en su santidad de Dios. Pues ahí Jesús llega de vísanos cuánto viaja y la pidinos sea santo, manera, bozo, ta santo, lo cual conozco por comprender sea piedra precioso para adornar el templo de Dios, su casa, eternidad. Ta existir, no se llama un punto de encuentro, camina es humanidad que ta sufre, ta topa con Dios. Ta trata de una humanidad que está pasando un momento tan difícil. Una humanidad que está busca sosiego y esta busque en casa de Dios. Y casa no se llame patria celestial. Pues ahí nos está llamada para mirar delante, lucha, brinca duro, para alcanzar nos meta final. Meta final de nuestra santidad. Para nos por viva de Dios su casa para eternidad. Nuestra piedra en vivo, vivando una vida de fialdad y unina el anchi está Cristo Jesús. Ta nos está así bonita el templo de Dios. Nos pide rezar para Señor, dúnanos hopi sabiduría, hopi fuerza, para nos por comprender más y más el llamado que Dios está haciendo, para nos por comprender que nos está ser llamado para como apóstol de Jesús, testigo de Jesús.
por viva, vendió su casa y para nos hacer de Dios, nos viva. Así na. Y para no sea de Dios, su testigo na manera nos lo tende por el evangelio de agua. Salmo responsorial, Salmo 145. El refrán tabisa, Señor ta justo den su hecho na. Turbo obra dan Señor ta elogio bo y turbo fielan lo dunabo alabanza. Nang ta canta gloria di bo reino, bo poder ta tur caminda papia. Señor ta justo den su hecho nan. Bo ahasi mundo tende di bo obra nan potente y di esplendor y majestad di bo reino. Bo reino ta un reino eterno. Bo dominio ta patur generación. Señor ta justo den su hecho nan. Señor, su moda de hasi ta justo, está bondadoso. Den su obra nan, Señor, ta cerca esnan kutin tinku invoque cerca tur kutayame di corazón. Señor, ta justo den su hecho nan. Nos salmo responsorial está Salmo 145. 145.
no estaba ta reza visa, Señor ta justo den su hecho nan. Señor ta justo den su hecho nan. ¿De qué se trata? Señor, su reino está eterno. Trata de señorío de Dios. Su obra nan de justicia, bondad, amor, misericordia. Dios su obra nan ta elogia. Nos ta llama pa elogia nan. Y elogia significa para nos admirar, para nos contemplar, para nos meditar arriba todo lo cual que Dios él atraja. Esta es una invitación para nos admirar Dios su creación. Y admirando Dios su creación, nos está llamada para agradecer Dios, para alabar Dios, para glorificar Dios. Vale la pena para nos parar quieto delante de Dios, su obra nan, para sobre todo lo cual que Dios está hace y todo lo cual que Dios está obra, está justo, está santo. Pese nos está llamando Dios danki, nos está glorificar, nos está alabar Dios. Al zou de wijnboom niet meer bloeien en de wijnstok geen druiven meer opleveren. Al zou de economie niet meer bloeien en al mijn inspanningen geen profijt opleveren. Al zouden mijn geliefden en vrienden mij verlaten, de Heere laat mij nooit alleen. Al zou al mijn mooiste plannen mislukken en het lijkt dat ik mijn doelen niet meer kan bereiken, toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Toch zal ik mij verheugen in de Heer, in u alleen, in u alleen, die mij redt. Al zouden mijn geliefden en vrienden mij verlaten, de Heere laat mij nooit alleen. Al zou al mijn mooiste plannen mislukken en het lijkt dat ik mijn doelen niet meer kan bereiken, toch zal ik mij verheugen in de Heer en juichen voor de God die mij redt. Toch zal ik mij verheugen in u alleen en juichen voor de God, juichen voor de God die mij redt. Maakt niet uit wat voor situatie, toch zal ik mij verheugen in de Heer. Come on! Toch zal ik mij verheugen. Ja, ja, ja. Toch zal ik mij verheugen. Toch zal ik mij verheugen in de Heer. In de Heer. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert. Hij brengt mij over de bergen. De Heer is mijn kracht, mijn kracht. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert. Ik twijfel niet meer, ik twijfel niet meer. Ik vertrouw in de Heer. De oppermachtige Heer. Hij is mijn koning. De oppermachtige Heer. En mijn redder. De oppermachtige Heer. Hij is mijn schuilplaats. En verheug me en verblijd me in de Heer. Jezus leeft, hij leeft, hij leeft. Verheug me en verblijd me in de Heer. Isa Prisirina in die Maastra. Verheug me en verblijd me in de Heer. Mikantum alasani nanga Christus. Verheug me en verblijd me in de Heer. De oppermachtige Heer, hij is mijn kracht. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert. Ik zal hem prijzen
me en verblijf me in de Heer. Jezus leeft, Hij leeft, Hij leeft. Ik verheug me en verblijf me in de Heer. Sa prisirina inimastra. Ik verheug me en verblijf me in de Heer. Mi canto alasani nanga Christus. Ik verheug me en verblijf me in de Heer. Wij zijn ligado voor mi verloso. De oppermachtige Heer is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een held. Vini, Espíritu de Dios, Espíritu Santo de fortaleza, sabiduría, Espíritu Santo, vini, luz-nos mente, abre-nos coração. Senhor, sea cuboso. Mita proclamar vosso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Y nos tatume por el capítulo 1, versos 45 TQ 51. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a vos, Señor Jesús. Nos evangelio, manera nos acaba de comprender, apresenos delante, según Juan capítulo 1, algo interesante. El relato riva vocación, llamada. Pasora, el relato nan riva vocación of llamada con nostaleza del testamento nuevo, tapapia nos die diferente encuentro nan of topamento de Jesús para cuestan con una vida a ser transformada, cambiar completamente. Trata de un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Esa aquí está lo que fiesta de San Bartolomé que siña nos hague. Con él su vida cambia radicalmente. Nos por mire de su nombre también de Natanael a Bartolomé. El discurso que nos atiende por el evangelio tiene su toque vocacional. Este es un evangelio vocacional. Que men, un evangelio de llamada. Felipe está dando testimonio de un encuentro con Jesús de Nazaret, que cambia Felipe su vida. Se trata de un encuentro personal con él. Felipe no por queda quieto o indiferente, y mesora esta sale compartir con Natanael. Nos atopa, pues un pueblo estaba guarda, espera, Mesías. Interesante. Y Natanael, su corazón, de alanta duda. ¿Acaso está sali
algo bon por de Nazaret. No lo olvida que tu sorto de duda y caminar sin duda nan, siempre también conflicto nan, dolor, no está enfrentado un con otro, pero importante está con Dios o su man, ta sigue actúa. Así na Dios está. Ta pensei, está invité. Felipe está invita Natanael, vin y mira vos. Así na, vos te comprende y vos te mira para vos huevo. El Mesías aquí está Emmanuel, Dios con nos, que toca nos. Está Dios, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nos, Él toca nos realidad humano. Jesucristo que te conoce, pueblo, su situación, su dolor. Jesús, ya te conocí, ya te conoce cada corazón con duro etabati. Y es aprovechar el momento, y pensé, esta elogia Bartolomé, visando, nos provisa algo bonita. Él mira Bartolomé por de su corazón, manera Dios así. Dios mira corazón de gente. Esa aprecia y valora de nos cada intención, cada deseo, cada momento con nos timpa cuné. Y Jesús te trae manera un potref, una radiografía profundo de Bartolomé, por de su padén, esta vez hasta un israelita de verdad mes, un israelita, un buen israelita. Jesús quien esta llama cerca allí, para ser mensajero de salvación para gente de la humanidad. Y pensé, tú están que te topa con Jesús, nanta experiencia cambio de nan vida personal, transformación total de nan vida, entrega total, renuncia. Sí, ese está lo cual con Jesús y está provoca de en corazón de gente y más por la gente ta busqué. Pensé más interesante ahora no está por bajar si tú eres posible tu esfuerzo para nos sigue buscar más y más Dios su derecho. La historia con Evangelio de Juan ta ponenos delante ta panos tur. Dios tiene su momento y Dios su momento ta awe. Dios que para nos abre cada uno de nuestro corazón para nos aceptar como Señor, para no ser capaz de cumplir con Él. Dios te llama nos, está buscándonos. Y ahora Dios te llama a nos. Dios te pone en una actitud de intimidad, un deseo enorme de reza, de leer ese evangelio, de meditar palabra de Dios, de contemplar a Jesús, del Santísimo Sacramento de altar. Vos a comenzar, lanta crece un fervor para Santa Eucaristía, que vos a visitar a Jesús presente en el Santísimo Sacramento de altar, camina vos a topa con él, y Jesús a topa con vos, y Jesús está comenzando obra de una manera maravillosa, y Jesús está comenzando a transformar poco a poco vos vida, vos pasado, vos presente, y Jesús está preparado sin cubosa y está mandado para vos proclamar como Señor, como Salvador, como Dios. Pues ahí, cada gente que topa con Jesús, no por qué da quieto, boca será, na contrario. Cada vez que uno está topa con él y no está permitido Jesús toca nos está comenzando a experienciar un deseo enorme de cambio.
mi mister convertí, cambia mi manera, para mí viera de Jesús su testigo, su misionero. Y ese es lo cual con Jesús está así, y te sigue así, y te sigue obra de nos cada uno su vida. Entonces ahí vale la pena para nos rezar, pedir, Espíritu Santo, ayúdanos para nos comprender de qué se trata. Ser cristiano significa ser misionero, ser testigo de Jesús. No basta para nos participar de un grupo de oración, va a misa, vaya aquí, vaya allá, y queda quieto. No es ser, está más dinámico, activo, pero permití Dios mueve de nos y manda nos caminando. Dios te desea para nos vaya. Atame aquí, mi Señor, así vale la pena para nos visa. Mi fe de fidelidad, mi que compartir conmigo más, ese mi que. Mi fe de paz y amor, mi fe de rectitud y honor, me falta más. Quanto fe tu tinde en mí, un cambio no por ti, sino te ora a mí, acepta Jesús. Si vos tin fe, en un vos ta segura monota, so de es mundo aquí. Si vos tin fe, te pastiu, yuchina soño esperanza eterno de Jesús. Por carga y aliviatur pena en nos corazón, un vida maravilloso de amor, caminate en fe. Un hombre na ultramar nunca entiende clock di libertà del sogno in un dama e tanarò in un re di autoiluquetà da tanta vinimas in oscura sonta quebrata tu forza me sta flow ma Cristo Salvador te panos va honranos fe in bosta segura bonota so de es mundo aquí. Si vos tin fe, te pastiu, yuchina soños fe.
mi amigo nos llegan a final de nuestro programa Bon Día con Jesús. Maravilloso, llamando a Dios tanqui, para la fiesta que nos está celebrando en San Bartolomé Apóstol, para nos glorificar y alabar a Dios para su palabra, para nos cada uno su vida. Se trata de una experiencia personal que nos atende por el Evangelio de Agua y por la primera lectura, una experiencia personal de encuentro con Jesús. Jesús te llama y nada un tiempo está purificar y prepararnos para nos seguir y para nos viva manera de la fiesta de San Bartolomeo. Aquí, iglesia te invita a nos para nos acercar y drenta de intimidad con Jesús, lagando y transformarnos y así nos dispuesto para no ser DJ su testigo. Hopi fuerza, ánimo, van sigue busca más y más Dios su derecho. Mitad desea unitur, hopi fuerza, ánimo, na mi amigo, na Ragnan, que está así un año más de vida, hopi fuerza, bendición, Dios bendiciona, fortificadoso, na cada enfermo, no lo olvida, mi timboso cada uno de mi corazón, de mi mente, mi te reza, pa unitur, tur día, sin cansa. Y como sacerdote, mi te pide, divoso, una oración, por favor, para mí sigue va adelante, y para tú, mi colega, en el sacerdote. Amén. María, mamá de nosotros, pide para nos. Y bendición de Dios Todopoderoso, Tata, yo, Espíritu Santo, baja arriba voso, queda siempre cuboso. Amén. Mi hermana, te mañana con Dios su poder. Di già luna pa già vierne, di 6 ore pa 7 ore di mainta, Bon Dia con Jesús, presenta pa Pastor Iván. La que poder de oración tabo desayuno, la que poder de oración fortificabo y lantabo espíritu. Bon Dia con Jesús. Pastor Iván te invitavo di 6 ore pa 7 ore di mainta a través de Voz de Boneiro, no 24.7 FM.